Y una semana más hablamos de salud. Está por aquí ya el amigo Raúl Fernández, que al final nos va a decir dirección y teléfono también para que ustedes, bueno, puedan hacer esas consultas que desean. Raúl, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, me alegro. Luce el sol, aunque llueva. Aunque llueva, luce el sol, sí, es verdad. Bueno, hoy hablamos de la diferencia entre disfunción y enfermedad. Exacto. Pues explícamela, porque no lo sé. Digamos que en cierto sentido es muy fácil. Lo primero, sinónimos de disfunción, desorden, alteración, anomalía, trastorno. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Te voy a poner este ejemplo para tratar de aclarar cuál es la diferencia. Una persona un día come una comida, por ejemplo, con muchos picantes, con grasa, y siente una molestia a nivel de la boca del estómago, se siente la digestión pesada, a lo mejor hasta algún eructo ácido puede llegar. Y luego, al día siguiente, a los 2 días, está muy bien. No hay molestias, todo va perfecto. Eso sería una disfunción, por ejemplo, por una sobrecarga de alimento o alimentos demasiado fuertes para el estómago de esa persona. Entonces se produce una alteración o mal funcionamiento. ¿Es una enfermedad? No, es un síntoma que el estómago nos da para decir, cuidado, me estás maltratando, no me hagas esto, come menos cantidad, no me eches tanto picante, no me eches tanta grasa dentro. Son avisos de que si tratamos mal el órgano, o el músculo, o la víscera, porque esto ocurre en todo el cuerpo, nos va a dar unos síntomas, pero no debemos creer que eso ya es una enfermedad. Una enfermedad tendríamos que diferenciarla cuando, por ejemplo, ese estómago tiene una úlcera. Ya ahí vemos algo que realmente es serio, o una regurgitación ácida, una hernia de hiato, una esofagitis por acidez constante, crónica, eso sí es una enfermedad. Y la diferencia es importante. Por ejemplo, me comí 3 hamburguesas y con bastante picantito, y entonces se me produce esta alteración, estómago pesado, pero luego me tomo una manzanilla o un mentapoleo y se me desaparece. Y ya puedo pasar semanas o meses sin ninguna molestia si no vuelvo a machacar el estómago. Pero una persona con, por ejemplo, una hernia de hiato, o con una úlcera gástrica, o con una gastritis crónica, un ERGE o regurgitación ácida, ya es una enfermedad crónica, y vemos cuando hacen una endoscopia, una laringoscopia, se puede ver que está todo el esófago ardido, quemado, como queramos decirle, porque es algo crónico que se está produciendo permanentemente. La diferencia es que ahí tomará una mentapoleo y no le hará el efecto de calmar y sedar todo eso, sino que necesitará un tratamiento largo para poder superar esa enfermedad. Esto es muy importante porque fíjate que la mayoría de las personas que vienen a consulta, el 80, el 90% vienen solamente por disfunciones, y viene pensando que es una enfermedad. Por ejemplo, una ciática, una lumbalgia. Sí, pero es que hace 3 años que lo tengo. Y es una disfunción esquelético-muscular, esquelética porque hay vértebras que están desplazadas, están produciendo pinzamientos del nervio, de una rama nerviosa, que puede ser el ciático o otro nervio, y
me está dando un síntoma o unos síntomas a nivel muscular, me está dando síntomas a nivel esquelético, porque donde está localizada la desviación de la vértebra está tocando una vértebra con otra y me da una sintomatología local, pero realmente es un mal funcionamiento de esa columna. Luego puede ser por esfuerzo, por estrés, pero realmente por malas posturas, pero realmente es una disfunción, no hay una enfermedad que podamos decir es enfermedad, está funcionando mal. Es fácil corregirlo cuando es una disfunción. De hecho, el cuerpo tiene esas alarmas, esos síntomas, vamos a llamarlo alarmas. Mira, esto está mal aquí, corrígelo para que pueda volver a funcionar perfectamente. Y entonces el cuerpo vuelve a funcionar bien. Cuando hay una enfermedad es mucho más difícil, vuelvo a repetir, con un analgésico, un antiinflamatorio o una mentita poleo, no se me corrige. De hecho, hay personas que toman el antiácido, me he centrado mucho en el estómago, y sin embargo siguen con las malas digestiones y siguen con las molestias, lo cual significa ahí hay una enfermedad crónica y ya es más difícil corregirlo. Fíjate que no digo no se puede curar, digo es más difícil, lleva más tratamiento corregir la enfermedad que la disfunción. La disfunción puede ser muy fácil. Te voy a poner un ejemplo. Viene una chica muy joven, 26 años, que padece migrañas desde los 15 y milagrosamente le hago una sesión de craneopuntura, un frasquito de fitoterapia china, y no ha vuelto más de un año y medio no ha vuelto a tener ni un solo ataque de migraña. Fíjate, ahora que has nombrado el tema de la acupuntura, leía estos días atrás que unos médicos habían dictaminado que una mujer había fallecido después de someterse a una terapia con abejas, con la picada de la abeja, ¿no? Sí. Claro, esto no se puede confundir con la acupuntura, ni mucho menos. Yo imagino que ella sería alérgica quizás a las abejas o fueron demasiado las picadas con las abejas y se creó esa... Exactamente. Fíjate, hay un hecho muy curioso. Los chinos dicen las 5 joyas de las abejas. Por ejemplo, la miel, el polen, el propóleo. Vamos, el mundo no existiría sin las abejas, ¿eh? No existiría sin las abejas. Y fíjate que esos 5 cosas que producen las abejas, vuelvo a repetir, la miel, el polen, el propóleo y el veneno de la abeja, son curativos, pero tenemos que tener una cosa en cuenta, y es exactamente si esa persona es alérgica al veneno de la abeja. Te voy a poner una anécdota. Hace muchos años, allá en Argentina, hay muchas hormigas, pero unas hormigas rojas muy pequeñitas, pero que son muy agresivas y sí, chiquitas pero matonas, ¿no? Pero matonísimas. No sé si está bien la expresión. Y resulta de que a mí me picaron. Y bueno, el dolor y el escozor donde picaron 20 o 30 hormiguitas. Pero a mi hermano le picaron las mismas, posiblemente igual cantidad o menos, y fue al hospital. Y tuvieron que darle antihistamínicos, tuvo que estar internado 24 horas porque le produjo una reacción alérgica terrible. Y entonces, bueno, a partir de ahí, donde veía una hormiga, pues se desviaba 20 kilómetros. Entraba en pánico, ¿no? Sí. Y la diferencia es muy importante. A mí me picaron muchísimas veces, pero te estoy hablando 20, 30 veces en aquel país porque abundan mucho, y nunca me produjo una reacción alérgica, pero mi hermano era muy sensible y entonces
le produjo una reacción que casi lo lleva a un caos, a un coma, ¿no? Por lo tanto, la apipuntura, api de abejas y puntura que te clava el aguijón, es, digamos que un invento moderno, que esto sí, posiblemente los chinos lo usaran, pero por alguna razón lo que más ha trascendido ha sido la acupuntura, porque fíjate que a no ser, y esto no es broma, que pinches un órgano, no puede haber efectos secundarios. ¿Por qué digo a no ser que pinches un órgano? Porque, por ejemplo, si yo voy a usar, te voy a poner el 1 pulmón, un punto que está aquí, o por ejemplo el 18, 17 estómago, y profundizo mucho, podría llegar al pulmón. O si pincho un 13 de hígado y profundizo 4 o 5 centímetros, podría llegar a tocar el hígado. O sea, hay órganos y vísceras que si cometo el error de ir a mucha profundidad, puedo tocar el órgano. ¿Y ahí qué pasaría? Bueno, decía un profesor mío, médico, que en esos casos, gracias a Dios, hoy tenemos antibióticos, tenemos UBI y podremos salvar a la persona, pero cuando se pincha el órgano es como que se va desinflando, se va secando. Por lo tanto, los acupuntores que hemos estudiado medicina tradicional china y con doctores responsables te dicen no más de esta profundidad. En estos puntos te voy a poner... O sea, que tú lo has hecho también con abejas, Raúl. No, porque fíjate, por lo menos desde mi punto de vista y con estos profesores médicos, entendemos que con la acupuntura podemos curar perfectamente prácticamente todas las enfermedades que nos llegan. Ir a aventuras, por ejemplo, con la apiterapia, que tiene ese riesgo de que la persona sea alérgica y no lo sepa. Tú vienes por primera vez y yo te aplico una hierba o una apiterapia y yo te puedo preguntar, ¿eres alérgica sí, claro, a la abeja? Yo tampoco lo sé. Y tú me dices, bueno, pues no lo sé, porque nunca me picó una abeja, no he hecho ningún test. Bueno, está el riesgo. Entonces, claro, tendría que hacer una sola punción, ver cómo reacciona, saber los síntomas que produce ese estado alérgico, si es una inflamación local, si es inflamación general. Y por lo tanto, nosotros los terapeutas, por responsabilidad hacia el paciente, tendríamos que no usar las terapias que puedan comprender riesgos bastante serios, ¿no? Como en este caso la apiterapia. Bueno, ¿seguimos hablando de la diferencia entre disfunción y enfermedad entonces? Seguimos. Pero bueno, hablando. que quedara claro, ¿no? Las Sí. diferencias que existen entre unas terapias y otras. Sí, fíjate que realmente la diferencia es interesante, en el que la acupuntura hasta ahora se ha comprobado que no tiene riesgos prácticamente de ninguna clase, el que antes te decía, y la apiterapia, sí, yo he conocido otros casos, inclusive que me lo ha contado algún colega, que se ha visto un poco traumatizado porque a un paciente le dio un estado alérgico por apiterapia y bueno, yo siempre digo, me quedo con las agujas, son inofensivas, ¿no? Bueno, fíjate que la disfunción es muy importante tenerlo en cuenta. Yo sigo insistiendo en que no hay ninguna enfermedad que aparezca bruscamente sin antes haber dado síntomas. Decía
este profesor, el doctor Roberto González González, doctor en medicina y medicina tradicional china, homeopatía y más especialidades, dice, bueno, la única enfermedad que aparece bruscamente es cuando te caes de un 5.º piso, te atropella un automóvil o algo así, ¿no? Pero las demás vienen presentando una sintomatología que va de menos a más. O sea, de síntomas suaves, vuelvo a repetir, me comí una hamburguesa con picante y siento el estómago inflamado, una molestia en la boca del estómago, o por ejemplo, me como muchos picantes o chocolate, mira, y siento como una molestia en el lado derecho debajo de las costillas y luego puedo tener una diarrea y presentar como un ardor en los ojos, porque el chocolate altera la función hepática, hace que se produzca una disfunción. Ahora, yo no como más chocolate durante un par de meses y hasta a lo mejor me tomo alcachofa, cardo mariano y depuro el hígado y dejo de tener molestias. Ahora, ¿qué ocurre si estoy tomando constantemente muchos dulces y cosas grasas? Pues se me puede producir un hígado graso, como dicen los franceses, un pâté de foie, que es un hígado graso completamente, y voy a tener una enfermedad de hígado graso. Entonces, es importante esta diferencia. Me empieza a doler una rodilla y vamos a tocar en el lateral externo, en el lateral interno de la rodilla, por encima y debajo de la rótula, y si hay dolor puedo vislumbrar, puedo entrever que se está preparando un problema de articular de hueso, porque al estar los músculos muy tensos, el cuádriceps, los vastos internos, la fascia lata, estar muy tensos, me apretan un hueso contra otro, el fémur contra la cabeza de la tibia, el peroné, y entonces me va a dar rozamiento, me va a gastar el cartílago, me puede romper los meniscos. O sea, es muy importante entender que está funcionando inadecuadamente la articulación de la rodilla, que si lo dejo va a degenerar en una condromalacia, en una artrosis de rodilla, en meniscos rotos, pero lo puedo corregir si cuando empiezan esos primeros síntomas lo trato con la terapia adecuada, por ejemplo, masaje, estiramiento, un poquito de manipulación quiropráctica, por supuesto. Fíjate que a nivel columna vertebral, ahora se está hablando muchísimo por estudios muy serios a nivel científico, que cuando una persona se la pasa estresado, y es fácil comprobarlo cuando estás en consulta, cuando una persona está tremendamente estresada todos los días y todo el día, cómo se va apretando una vértebra contra otra, y ahí aparecen las hernias discales. ¿Te acuerdas que yo les he hablado de personas, por ejemplo, empleados públicos que están solo con el ordenador y tecleando y no hacen esfuerzos y le aparecen 3 o 4 hernias discales? Ahora, estudios muy serios dicen, claro, el estrés al que se ve sometido esa persona hace que se aprieten los ligamentos interespinales, los ligamentos intervertebrales que agarran una vértebra con otra, se aprietan demasiado, comprimen a un nivel muy fuerte los discos intervertebrales, rompen los ligamentos y se protusiona, sale la gelatina discal. O sea, pero entonces, si yo cuando siento un cansancio, un dolor de cuello, de espalda media, baja, no importa el nivel, voy a un quiromasajista, a un quiropráctico, osteópata, técnico en Shiatsu, ¿puedo evitar que se me produzcan hernias discales? Que ya sería
posiblemente para terminar en operación. He conocido personas que les han fijado vértebras y luego los dolores son insoportables. ¿Podría evitarse? Sí. Hace muchísimos años, bueno, yo empecé en el 92 y me compré un libro del doctor Vázquez Gallego, un quiromasajista, doctor en medicina, osteópata, quiropráctico y no sé cuántas especialidades más, que decía en su libro, un masaje al mes previene de más de 100 enfermedades diferentes. Por ejemplo, la artrosis. La artrosis, cuando uno ve radiografías de artrosis, ve los osteofitos que en la calle le llaman picos de loro, que se hacen en las carillas vertebrales o en las apófisis, esos huesitos que tocamos cuando palpamos la columna vertebral, se hacen ahí esos picos de loro. ¿Podríamos evitarlo? Claro, porque el pico de loro o osteofito es que una vértebra roza contra otra, gasta el cartílago, entonces empieza el rozamiento óseo, una vértebra contra otra, y el hueso segrega líquido sinovial para tratar de rellenar ese desgaste. ¿Y qué ocurre? Que ese líquido sinovial se va depositando, ahora lo vemos en los noticieros, los carámbanos que están colgando de los aleros de los techos. Bueno, imagínate que ese pico del loro sea como un carámbano que va haciendo uno arriba, otro abajo, y por el rozamiento. Podemos evitarlo, claro, teniendo una columna relajada, teniendo un espacio intervertebral que haga que los discos puedan moverse libremente. Claro que lo podemos evitar, pero fíjate que muchísimas personas la salud es lo quinto, ni siquiera lo segundo, lo quinto. Pues debe ser lo primero, ¿eh? Es que tengo que cuidar al niño, es que tengo que aquello. Y muchas veces yo le he dicho a mis pacientes, cuando usted esté en cama, ¿quién va a cuidar a esos hijos? ¿O quién va a hacer la cama o la comida? Entonces, la salud tendría que ser lo primero. No descuido otras cosas, cuido otras cosas, porque si yo me mantengo sano o sana, si es una mujer, pues puedo seguir atendiendo a los míos y a todas las cosas que me interesan. Pero si estoy enferma, pues no voy a poder hacer esa atención. Por lo tanto, mantener la salud es primordial. Y de ahí la importancia de ver la diferencia entre disfunción y enfermedad. Cuando una persona está enfermo de artrosis, es muy difícil ponerla en buenas condiciones. Cuando hay un dolor de espalda, tensión, estrés a nivel cuello, espalda, hombros, es muy fácil. La mayoría de las personas cuando vienen con una anomalía, una disfunción, un desorden muscular esquelético, en una sesión los dejas bien para 4, 5, 6 meses, a no ser que haga algo muy fuerte que le descoloque otra vez. Pero si no, pueden funcionar muy bien mucho tiempo. Eso también es a los niveles internos, vuelvo a repetir, bronquios. Un último ejemplo, una persona tiene 6 gripes al año, cuando realmente decimos que 4 ya es demasiado, y eso es una disfunción, porque a cada momento está recayendo en esa situación. Pero, ¿qué ocurriría si se le recomienda un tratamiento con fitoterapia para potenciar su sistema inmunológico, llevarlo a buenos niveles y relajar también el estrés, también con unas hierbitas tranquilizantes que no den sueño, que no den ninguna sintomatología, pero sí levanten el sistema inmune? La mayor posibilidad es que luego tenga una o ninguna gripe al año si mantiene su sistema inmunológico bien fuerte,
como para repeler esos ataques virulentos o germicidas o bactericidas. ¿Se puede hacer? Claro, eso es combatir una disfunción que no una bronquitis crónica, que es una enfermedad. Bueno, ¿alguna cosa más, Raúl? Esa recomendación de cuidar la salud, porque si podemos vivir 100 años, hoy día la ciencia dice 120 años, tengo por ahí unos vídeos de personas de 90, de 100 años haciendo ejercicio en paralelas, andando en bicicleta, corriendo en running, de 90. Nadando, saltando en parapente también, saltando, con paracaídas. Saltando en parapente no, el paracaídas. El paracaídas. Sí, sí. Entonces, ¿podemos vivir felices con mucha salud? Sí, pero hay que cuidarla y empezar a tratar cuando hay disfunción, no permitir llegar a la enfermedad. ¿Dónde te encontramos? En la Cruz Santa, en la calle Puldón, en el número 1, segundo piso, puerta 13 del edificio El Cedro. Y mi número de teléfono, 607 15 62 46, para tomar cita. Y mi Facebook y también la página web, Terapias Raúl Fernández. La página web agregan Trabajando por tu Salud. Ajá. Oye, gracias por las galletitas. De nada, es un placer. Nos las comeremos todas, te lo prometemos. No vamos a dejar ni las miguitas. Eso es ser buenos niños. Gracias, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.